Quisiera empezar esta crítica haciendo una mención al cantante Nick Cave, que por consecuencias fatídicas a personas de su entorno, creó una canción llamada Joy. Una canción para transformar lo negativo en algo positivo. Y algo parecido ha pasado con esta última película de David Cronenberg, en la que, en cierta manera, la base está inspirada en su historia real, ya que falleció su mujer el pasado año 2017. Pero no hay ninguna intención de catarsis, al contrario, coge esa experiencia de la realidad y le da otro enfoque. De ahí ese contexto y esos toques de humor ácido. Y es que es una película muy personal, y hasta se deslumbra cierta esencia de despedida por parte del autor. Y paro aquí, así que acompañadme para saber más de la película y para profanar de alguna manera la figura de David Cronenberg, diseccionando su película desde múltiples enfoques, ya que plantea cosas muy interesantes. ¡Viva la nueva carne! Y al lío con la crítica. The Shrouds se estrenó en el Festival de Cannes y ha pasado por otros festivales como el Atlántida Fest y el Film Fest. Una película que ha tenido muchos problemas de distribución y no se ha podido estrenar en salas, habiendo pocas proyecciones en nuestro país, y que se estrenará directamente en plataformas como por ejemplo en Filmin. Es la película número 23 en la filmografía de David Cronenberg, un autor que quería ser escritor y se dedicó al séptimo arte. Eso sí, dejando una única novela escrita hace pocos años, llamada Consumidos, y publicada en España por Anagrama Editorial, y que se rumorea que será su próxima película, la adaptación de su propio libro. Aún así, ha estado ligado a la literatura, colaborando y adaptando obras de Stephen King, con La Zona Muerta, o de J.G. Ballard, con Crash, Don DeLillo, con Cosmopolis, o William Burroughs, adaptando la inadaptable El almuerzo desnudo. También tiene maravillas como The Fly, La Mosca, Videodrome o Shivers, inseparables, entre otras muchas películas, donde ha creado un mundo denominado como el de la nueva carne, donde el body horror y lo tecnoorgánico es de gran importancia. También lo sórdido, lo distópico, lo psicoanalítico y, como he mencionado, también las nuevas tecnologías. Un director canadiense que ha sido todo un referente en las nuevas generaciones de cineastas, como de Julia Ducournau, con su Titán, o La sustancia, de Coralie Fargeat. Sin olvidar que su hijo, Brandon Cronenberg, está siguiendo los pasos de su padre, pero con un enfoque algo diferente, con obras interesantísimas como pueden ser Possessor, Antiviral o Infinity Pool. The Shrouds, llamada aquí Profanación, empezó siendo un proyecto de Netflix. Justamente escribió los guiones para los 2 primeros capítulos, pero no encajaron en la visión de la plataforma. Esos 2 guiones serían la base para el guión de la película que nos concierne. Nos encontramos con la película más larga de la filmografía de David Cronenberg, con una duración de 116 minutos, y que empezaría a rodarse en marzo de 2023. La película nos cuenta cómo Karsh, interpretado por Vincent Cassel, un hombre que tiene el negocio de poder ver degenerarse en tiempo real en pantallas a los cadáveres de las personas fallecidas, y se verá envuelto en una conspiración cuando algunas tumbas son profanadas, entre las que se incluye la de su mujer que falleció. Está interpretada por una magnífica Diane Kruger, y que en este caso realizará 3 papeles: el de la difunta esposa, el de su hermana gemela, así como un avatar virtual que es una representación en computer graphics. También encontramos a Guy Pearce, que será el excuñado de Cars y el desarrollador de la tecnología, así como el actor islandés Ingvar Sigurðsson. Un amigo en común les presentó y fue la primera vez que David Cronenberg dirigía a un actor a distancia. El director de fotografía es Douglas Koch
y la película se rodaría en Toronto, con cámaras Arri Alexa 35, usando lentes Zeiss Master Primes, favoreciendo las composiciones muy limpias, los planos estáticos y una buena profundidad de campo, enfatizando esas tonalidades grises y tenues. Todo en un aspect ratio de 1:85:1. Un estándar para el cine dramático y las composiciones más clásicas. Una decisión de hacerlo en digital favoreciendo la postproducción, sobre todo al respecto de la iluminación, descartando así el número de cámaras y las lentes anamórficas. Se utilizaron dos cuerpos para la cámara, uno para la Steadicam y otro para la producción principal. También se utilizó puntualmente en la Ronnie Gimbal para movimientos muy precisos en los escenarios. David Cronenberg es bastante simplista en la utilización de accesorios, así como en los movimientos de cámara, como también puede ser en la realización de los guiones gráficos, que él nunca suele utilizar. Y como curiosidad también en la dirección de los actores, ya que les deja leer el guión y los deja a sus anchas. Y como tal, toda la película se filmaría con un único objetivo, con una distancia focal de 27 milímetros en Super 35. Carol Spear sería la diseñadora de producción, una habitual en las películas de Cronenberg, que prefirió utilizar escenarios reales y únicamente solo un set construido, que sería el apartamento del protagonista, que tenía esas premisas más orientales, con un estilo muy japonés, en el que podemos encontrar un estanque koi forrado con tiras LED. Es una película muy contenida en cuanto a la tecnología se refiere. Todo lo que aparece en ella es posible hoy en día. Por eso utilizan resoluciones a 8K y un coche Tesla. La mayoría de cosas que pasan en la película son experiencias propias del mismo Cronenberg, así como gente de su entorno. Como por ejemplo el apartamento del protagonista de la película, que está basado en uno real, y que no rodaron justamente ahí porque era demasiado pequeño y se les complicaba la iluminación. Todas las imágenes, como los contextos sombríos, se ven enfatizados por la composición musical de Howard Shore, añadiendo esencias inquietantes y atmósferas más melancólicas, creando cierta comodidad al espectador. Se intentaron utilizar los menos efectos digitales posibles. Todo lo que podían sería protésico. Algunos ejemplos del CGI estuvieron en los cadáveres, cuando se muestran en las pantallas, y en el avatar de Honey, que se decidió que no querían algo realista, no querían alcanzar el Uncanny Valley. A su vez, es una especie de versión imperfecta de la mujer de Cars, más afín a un avatar con un estilo más kawaii, más infantil y amigable. En The Shrouds veremos ciertas referencias a otras películas. Hay cierta esencia a Vampire, la bruja vampiro, de Carl Theodor Dreyer, de 1932. Y hay muchas referencias sobre el sentido filosófico judío de la muerte, del alma y el cuerpo. The Shrouds Profanación sigue la senda de cualquier obra de David Cronenberg. Nunca deja indiferente, y nos encontramos ante su obra más personal. El luto y la gran pérdida de su mujer el pasado año 2017 ha hecho que realizara esta película, e incluso se ha esmerado a encontrar a un actor protagonista con gran parentesco físico. Y es que Vincent Cassel no dejará de ser un espejismo de la figura de David Cronenberg. Incluso en ocasiones y entre oscuras atmósferas costará distinguir entre el actor y el realizador. Ante esto parece intencionado el hecho de que David Cronenberg se reinterprete en esencia en el actor, lanzando una metáfora donde seguir consumiendo imágenes de su mujer tras un acto de transhumanismo. Esto es de gran importancia en la película y en parte también ante un lenguaje muy metalingüístico. Las imágenes y los conceptos crean un mundo imaginario cronenbergiano, que ya forma parte de una cultura popular de un nicho muy concreto, y nos abre la puerta a esos diferentes ítems palpables de las obras de David Cronenberg.
Aquí encontramos cómo las nuevas tecnologías se vinculan con lo biológico, el cuerpo como lienzo de experimentación y transformación, el deseo y esa erotización de lo inaceptable socialmente. Aquí hay dobles, doppelgangers, también esa mezcla entre lo onírico y lo físico, con ese sentido más psicoanalítico. Y no solo abre esa puerta de su cóctel conceptual a los espectadores, sino que da la sensación de que el propio Cronenberg se autoinvita a su mundo para que nosotros, los espectadores, seamos simples voyeurs. De esa vuelta de tuerca personal, supongo que lo justifica con el sentido del humor tan ácido que hay en la película. Y también cómo explota el concepto del posthumanismo, llevándolo más allá, utilizando a la muerte como eje principal. Y es que es de lo más interesante de la película, el cómo esa muerte se materializa en imágenes de consumo y de espectáculo. Algo muy defendido y expuesto por Guy Debord, que plantea en su libro La sociedad del espectáculo, cuando comenta que la imagen se convierte en algo consumible, desplazando la experiencia directa por la representación. Y aquí no solo veremos la representación del propio Cronenberg, sino que habrá una representación múltiple de la esposa fallecida de nuestro protagonista. Una imagen representada de diferentes maneras. Tenemos una imagen ampliada en 8K y en tiempo real, con la que poder observar cómo se consume en una pantalla. Por otro lado, tenemos la representación de la mujer encarnada en su hermana gemela, el mejor doble físico, coherente y reconocible. Como también hay una representación digital en forma de avatar, generado a imagen y semejanza, pero con un carácter tecnológico e infantilizado, y que a su vez se podrá interactuar con ella. Lo que Baudrillard llamaría simulacro, cuando una copia sustituye a la original y ésta se vuelve aún más real que la primera. Y por último, la representación onírica de la esposa, creada por el inconsciente y que se irá consumiendo según la psique de Cash. Un territorio que se vuelve aún más subjetivo y que no deja de ser otro tipo de pantalla, la de nuestro mundo onírico. Y también es muy interesante que el protagonista acabe manteniendo una relación con una persona con discapacidad visual, que no pueda ver esas imágenes con su perfección. Y aparte del duelo, hay otros aspectos que David Cronenberg sufrió durante la enfermedad de su esposa, y es el cúmulo de los datos médicos, mientras alguien está muriendo. Aquí veremos muchos personajes que tienen esa fijación más bien obsesiva con esa recopilación de procedimientos médicos. Creo que David Cronenberg se ha retado a sí mismo con esta película tan personal y tan contemplativa, y que no ha retado mucho ni a la tecnología ni a la imaginación, haciéndola más terrenal y más reflexiva, y acercándola aún más a un episodio de Black Mirror, en la que se regocija en el cuerpo en sí mismo y en cómo evoluciona más allá de la muerte física. Pero esto va más allá con la palabra corporación. Aquí encontramos corporaciones como GraveTech, ya que corporación viene del latín corporatio, que significaría dotar en cuerpo o llenar el cuerpo, y etimológicamente de la palabra corpus, cuerpo, unidad orgánica con límites o con volumen. Todo viene relacionado con lo corpóreo. Profanación me ha gustado mucho y me ha dejado muy reflexivo. Una película que no me esperaba, en la que hay pocos personajes y algunos de ellos no dejarán de ser múltiples réplicas. En un filme para nada efectista y muy contenido, centrado en la simbología y en los conceptos. Todas y todos los que nos gusta el cine de Cronenberg abrazaremos y nos sentiremos en sintonía.
con un Vincent Cassel que apabulla al ser la misma imagen de Cronenberg y una Diane Kruger que hace una gran interpretación en cada una de sus reinterpretaciones. E incluso al principio se pensó en Léa Seydoux para hacer el papel que interpreta Diane Kruger de la esposa fallecida y sus múltiples réplicas, pero por problemas de agenda no pudo aceptar el encargo. Una actriz que curiosamente también se ha reinterpretado más allá de lo físico, a un nivel digital, en el videojuego de Death Stranding. Una película que en esencia parece una despedida del autor y con un final abierto a múltiples interpretaciones. Una película que parece pequeña, pero es más grande de lo que parece, en la que utiliza un canal como el cine, una pantalla, como un mecanismo de apaciguar ese dolor a la pérdida y el duelo, y que a su vez nos hace reflexionar sobre el uso de las representaciones artificiales como mecanismo de defensa, y que sobre todo es paradójica con su enfoque del más allá. No hay escapatoria espiritual. Para él no existe otra vida, dejándonos preguntas para la posteridad, ya que ¿quiénes somos si no comprendemos a nuestros propios cuerpos? ¿Quiénes somos si nuestros cuerpos pueden cambiar incluso después de la muerte simplemente porque están siendo observados?